El rechazo, todos lo experimentamos, y es una parte extremadamente importante de la vida. En este video, tendrás muchas soluciones, cambios de enfoque y formas de abordar el rechazo de manera más concreta que la forma básica en que la mayoría de nosotros lo abordamos. Tomamos el rechazo muy en serio, pero honestamente, todos experimentamos el rechazo. Es una parte natural de la vida porque no todas las cosas en el universo son compatibles entre sí. Si lo pensamos de manera muy básica, las preferencias de una persona sobre algo diferirán de las preferencias de otra persona sobre algo. ¿Y de dónde provienen estas preferencias? Provienen del individuo, provienen de su trasfondo, provienen de su influencia, provienen de su programación. Así que cuando somos rechazados porque a alguien le gusta algo más, lo tomamos tan personalmente que no lo vemos desde una lente diferente, la lente más verdadera, la lente que solo es una preferencia. Incluso si hacemos nuestro mejor esfuerzo, no podemos ajustarnos a las preferencias de todos. Entender y resolver los miedos al rechazo es muy importante, porque si no lo resuelves ahora, seguirás reviviéndolo en tu vida, lo que te llevará a dejar de correr riesgos, a seguir reviviendo el pasado, a seguir castigándote, a seguir tratando de ser perfecto. Todas estas cosas llevan a comportamientos neuróticos porque no puedes lidiar con el rechazo. El miedo al rechazo es lo que hace que las personas queden atrapadas en el mismo lugar en la vida. Estas personas son rechazadas, lo sienten emocionalmente, se identifican con eso, y luego no quieren experimentarlo nunca más, sin entender que para una vida exitosa, el fracaso debería estar allí. Deberías tener fricción en la vida cuando estás tratando de hacer que las cosas sucedan, cuando estás tratando de ingresar a una carrera, cuando estás tratando de ponerte en mejor forma, cuando estás tratando de iniciar un negocio, vas a tener fricción con todo esto, así que cuando sintamos rechazo en lugar de acurrucarnos, tenemos que levantarnos aún más fuertes, tenemos que aceptar ese dolor que estamos experimentando y continuar, tener el coraje de seguir adelante. El miedo al rechazo es un miedo común y comprensible, y puede ser una parte normal del ser humano. Nuestros antepasados dependían de ser aceptados en el grupo para sobrevivir, por lo que partes antiguas del cerebro, incluida la amígdala, pueden registrar un rechazo como una amenaza para la vida. Esa es la gran cosa, vemos el rechazo en nuestra sociedad moderna como algo muy malo, y en un sentido puede frenarnos en la vida, pero hay una razón evolutiva por la cual ese miedo está presente. Cuando estás en una tribu de personas que te cuidan, que satisfacen tus necesidades en términos de amor, afecto, comida y refugio, ser rechazado por este tipo de tribu puede llevar a la muerte. Por lo tanto, es algo muy arraigado tener un sentido de pertenencia y ser aceptado por los demás porque hay un grado de seguridad allí. En resumen, la atención de los demás es una necesidad humana básica y esencial. La atención en forma de reconocimiento, comprensión y aceptación es esencial para que prosperemos tanto psicológica como físicamente. Simplemente no queremos que esta necesidad de ser aceptados dirija completamente nuestras vidas. Si constantemente dirige nuestra vida, conduce a mucho caos, así que hay una necesidad de ser aceptado, pero también tenemos que crear una necesidad de ser autosuficientes en nuestra propia validación, así que es un equilibrio. A menudo este deseo de aceptación es aplastado por el miedo a no recibir comprensión y aceptación, justificando así la creación de una estrategia para ocultar nuestro verdadero ser y creando una fuerza impulsora que nos impide ser auténticos. Nuestra necesidad de ser aceptados nos lleva a ser inauténticos, a acercarnos al mundo de manera falsa, porque queremos satisfacer esa necesidad de ser aceptados. Esto puede ser poco saludable porque no vives fiel a ti mismo. Digamos que eres aceptado en un grupo de amigos, y no comunicas tu verdadero núcleo y tus creencias, eso hará que ni siquiera te sientas aceptado dentro de ese grupo. Evidentemente es tu persona falsa la que está siendo aceptada. Así que esta persona que hace esto tiene que integrar ese lado de ellos que comparte sus puntos de vista auténticos, su verdadero yo, y luego si son aceptados. Así es como se establece el verdadero sentido de pertenencia, no queriendo ser aceptado falsamente y no siendo tu verdadero yo, porque no quieres sentirte rechazado. No obtener suficientemente la experiencia de ser comprendido, validado, aceptado, considerado y apreciado tal como somos, puede llevar a sentimientos de vergüenza y falta de valía que luego crean una sensibilidad al tener la sensación de ser rechazados. El deseo de aceptación y el miedo al rechazo informan muchas de las acciones en nuestras vidas y la forma en que vivimos e interactuamos. Por eso tantos viven una fracción de vida, buscando constantemente validación y aprobación, y tratando de huir del rechazo tanto como sea posible. Solo hay dos opciones:
o aceptas el rechazo de los demás y persigues las cosas que ayudan a tu vida y te ayudan a vivir tu núcleo auténtico, o salvaguardas tu reputación y no eres rechazado por los demás, pero en el fondo te carcome, en el fondo sabes que no estás viviendo auténticamente, en el fondo sabes que eres falso. Y no estoy diciendo que seas falso en un sentido malicioso, el problema es que no estás alineado con tus verdaderas creencias, lo que causa ansiedad social. La ansiedad social es una proyección, sucede cuando has vivido tanto una vida de inautenticidad, que tienes miedo de expresar una versión auténtica de ti, y luego proyectas y piensas que las personas conocen esa versión auténtica de ti y la están juzgando. Aquí hay una cita sobre la ansiedad social. La ansiedad social puede estar relacionada con el miedo al rechazo debido al temor de hacer o decir algo embarazoso, no ser querido, o no poder conectar con los demás. Vamos a ver el miedo al rechazo desde un punto de vista mental y emocional. Voy a mencionar varias consecuencias que pueden surgir cuando experimentas un intenso temor al rechazo. Estas consecuencias son: incapacidad para establecer límites, no expresar suficientemente opiniones, codependencia, miedo al abandono, perfeccionismo, necesidad de agradar, comportamientos pasivo-agresivos, inautenticidad, distancia emocional. Cuanto más tiempo lidies con esto, más cosas te perderás porque es una neurosis que te paraliza. Así que vamos a entrar en las soluciones. Primero, entiende que el rechazo puede ayudarte y debes esperarlo como un requisito para el éxito. Es una característica de la vida que tienes que llevar y acoger, por muy difícil que sea aceptarlo. Esto es madurez emocional y también requiere un grado de estoicismo. Cuando puedes entender que las cosas sucederán, y tendrás que ser emocionalmente fuerte para resistirlas, tienes más opciones en la vida porque no estás limitado por tus emociones. Tus emociones surgen, aprendes a entender que no son tú, y desde esa perspectiva puedes tomar medidas hacia una alternativa diferente donde verás éxito o puedes aprender del rechazo mismo, sin tal vez atacar a la otra persona. A continuación, hay muchas interpretaciones sobre el rechazo, como dije anteriormente, hay muchas razones por las que has sido rechazado, ya sea por alguien, una empresa o un amigo. Muchas veces no tiene nada que ver con nosotros, muchas veces podría tener algo que ver con el pasado de la persona, podría tener algo que ver con sus traumas, hay tantas cosas en juego, que si vemos las cosas desde un punto de vista más objetivo, veríamos que hay más involucrado en el rechazo de lo que pensamos. Por ejemplo, alguien que solicitó un trabajo que realmente quería y terminó siendo rechazado. Por tanto, empieza a pensar que era lo suficientemente bueno, piensa que no era lo suficientemente inteligentes, piensa que su currículum no era bueno, así que se lamenta en la autocompasión, deja de solicitar otros trabajos, pero resulta que no es que la empresa no lo quisiera. De hecho, estaban entre los 3 finalistas, pero la empresa decidió no contratar ese puesto debido a recortes presupuestarios que no tenían nada que ver con los candidatos, pero el candidato que se lamenta en la autocompasión no sabe esto, no tiene el contexto. Así que si no te informan sobre una pieza de información contextual en la situación en la que fuiste rechazado, aún tienes que ser lo suficientemente inteligente y astuto para entender que hay otras cosas fuera de las que sabes directamente sobre la situación. Hay más de lo que parece, y además de eso, hay cosas más allá de tu control. Luego, la proyección es altamente relativa, es una amplia gama porque tenemos diferentes preferencias. Es un sesgo, tenemos muchas interpretaciones, así que incluso si recibes un rechazo, es una perspectiva. Esto no quiere decir que si estás obteniendo múltiples puntos de datos de una perspectiva que es consistente, no lo tengas en cuenta. Si está ocurriendo con regularidad, no dejas que tus emociones se interpongan, lo tomas en serio, pero aún así lo tienes que ver como una perspectiva. Si es un extraño diciendo algo, es una perspectiva, incluso si no están de acuerdo conmigo, incluso si dicen cosas para herirme, que nada tienen que ver conmigo, es solo una perspectiva, es su perspectiva sesgada, incluso si es un comentario positivo, es una perspectiva. Algunas personas se sienten empoderadas al rechazar cosas, eso es lo que hay que tener en cuenta. Un ejemplo sería un entrenador. Él dirige un equipo de béisbol muy élite, por ejemplo, puede elegir a quien quiera, su ego se siente satisfecho al rechazar a buenos jugadores porque tal vez en el pasado, cuando era más joven, había muchos jugadores mejores que él, pero ahora él es un entrenador, encontró su talento de ser entrenador, es realmente bueno entrenando en lugar de ser un jugador, y ahora una parte de él, su ego, se siente impulsado al rechazar a otros. Debemos verificar nuestros egos, la razón por la que sentimos dolor es porque nos identificamos con un yo ideal. Esto no quiere decir que no tengas cierta imagen de ti mismo, pero debemos entender que el ego solo puede llevarnos hasta cierto punto.
Si te lo tomas demasiado en serio, vas a vivir en sufrimiento. Esto es algo que se habla en el budismo, son los límites del ego. Sentirse rechazado es un sentimiento, los sentimientos son señales, así que cuestiona tus sentimientos. Cuando sentimos algo, tenemos que investigarlo, tenemos que cuestionarlo, tenemos que indagar sobre eso, tenemos que reflexionar sobre eso, hacernos preguntas como, ¿de dónde viene esto? ¿Qué está diciendo esto sobre mí? Desde esta perspectiva, el rechazo se convierte en una oportunidad para crecer mental, emocional y espiritualmente. Este tipo de cuestionamiento es un ejemplo de inteligencia emocional. Tenemos que cuestionarlo, incluso antes de ser rechazados. Cuestiona ese miedo, mira el peor escenario posible, mira otros ángulos, ve más allá de esa emoción del miedo y empieza a dar pasos pequeños. No dejes que otros impongan su reacción al rechazo sobre ti. Muchas veces, cuando somos rechazados por algo, o tenemos miedo al rechazo, vamos con nuestros amigos y recogemos de manera inconsciente su reacción al rechazo, o cómo abordarían la situación. Por ejemplo, digamos que es rechazado tu ingreso a la universidad, y se lo cuentas a tu amigo, y te dice como él, si estuviera en esa situación, se sentiría muy mal. Él dice esto porque realmente no ha trabajado en sí mismo, se siente mal en esa situación, así que asume que tú también te sentirías así. Y luego tú, sin saberlo, lo aceptas y piensas, vaya, en realidad sí, esto es realmente malo. Lo que él está haciendo con esto es imponer su reacción sobre ti. La gran mayoría de la gente quiere imponer sus reacciones sobre nosotros. Necesitas tener cuidado, cuestionarlo y decir, la forma en que estoy reaccionando a esta situación, ¿es realmente cómo reaccionaría a la situación? ¿O es así como mi padre reaccionaría? ¿O así es como mi amigo, mi hermano, reaccionarían a esta situación? Hay un mecanismo de defensa del ego, donde pasas por la vida viviendo la vida como si tu miembro de la familia, tu madre o lo que sea, estuviera contigo y estuviera reaccionando a la vida contigo. Tienes que tener cuidado con esto, y aquí es donde pueden surgir sentimientos impuestos a partir de un rechazo. Así que quieres asegurarte de que esto no juegue un papel, lo mismo con incluso al miedo antes de ser rechazado, el miedo de ir hacia tal vez comenzar ese negocio, el miedo de ir hacia algo nuevo. Podrías tener una programación pasada de las reacciones de otras personas a un miedo similar o una experiencia de referencia pasada, como tu hermano siendo temeroso de una situación similar. Así que tienes que observar cómo el pasado y también las reacciones de los demás obstruyen tu reacción. Debes entender que alguien siempre va a desaprobarte. Como dije, tenemos gustos diferentes y diferentes preferencias, incluso si eres una muy buena persona para la sociedad, siempre habrá alguien que no te apruebe, que te rechace. Por tanto, solo haz lo que quieras hacer. Sea auténtico, toma riesgos, porque de una manera o de otra, siempre habrá alguien que no apruebe lo que hagas. Otro punto, aprende a que te rechacen más. Esto podría sonar contradictorio, pero llamo a esto terapia de exposición. Cuanto más estés expuesto a un estímulo, más te acostumbras a él, y también, además de eso, cuanto más experimentes el rechazo, menos te afectará, porque aprenderás más formas de manejarlo mejor. Mientras más te rechacen, más se convertirá en una herramienta de tu existencia. Pero si no te expones lo suficiente al rechazo, cada vez se vuelve más pesado, se vuelve más fuerte, se vuelve más aterrador, porque no tienes exposición, no has sido expuesto al estímulo lo suficiente. Un rasgo muy peligroso para mí del miedo al rechazo es que se pierden muchas oportunidades en la vida, y no solo eso, se pierden amigos, automejoramiento, relaciones. Verdaderamente considero que esto puede ser algo muy peligroso, hay un costo de oportunidad enorme si no trabajas en esto. Como dije, está muy arraigado en nuestro cerebro la forma tribal de pensar, de asegurarse de que las necesidades sean satisfechas por otras personas y de ver el rechazo como algo aterrador. Pero estamos en tiempos modernos, estamos en tiempos diferentes, no permitas que tu cerebro te engañe, prográmate a ti mismo y ayúdate a entender que el rechazo es una parte importante de la sociedad moderna en la que estás ahora, y el éxito tanto interior como exterior dependen en última instancia de cuánta confianza tengamos en nosotros mismos y cuánto miedo tenemos al rechazo. Otro punto para manejar el rechazo es que regules tus emociones, observa tus pensamientos, observa tus suposiciones, observa las cosas que ocurren cuando te enfrentas a una situación donde potencialmente puedes ser rechazado. Después de ser rechazado, analiza cómo te sientes, escríbelo, y añade tu propia perspectiva a ello. A continuación, valora más ser respetado que ser querido. Esto es para ustedes, los complacientes, que sienten que no pueden compartir su yo auténtico y por eso se ponen esta máscara pesada frente a los demás, que Jung llamó la persona.
Pero tienes que valorar más ser respetado por lo que eres que ser querido, porque ser respetado es mucho más profundo. Todas tus relaciones deben basarse en un profundo respeto. Esas son las relaciones más fuertes, donde el respeto es lo más sólido. La pregunta sería, ¿cómo valoras más ser respetado? La respuesta es respetándote más a ti mismo, cultivando tu confianza, cultivando tu amor propio. Cuando trabajas en esto, el temor al rechazo se soluciona por sí solo. Otra cosa que puedes hacer para sentirte respetado es perseguir tus pasiones. Y lo curioso es que cuando persigues tus pasiones, sentirás rechazo, así que es un poco irónico. También te recomiendo encarecidamente que evites revivir el pasado. El pasado se identifica con esa vieja versión de ti mismo que está consistentemente paralizada por el miedo al rechazo. La meditación es muy poderosa porque te lleva al momento presente y te permite crear un nuevo yo, sin identificarte tanto con tu yo antiguo. Cuando no nos identificamos con nuestro pasado, damos paso a crear nuestro futuro. Hablando de meditación, esta puede ser una herramienta poderosa para dejar de quejarnos, porque cuando tememos al rechazo, rumiamos y tenemos todos estos pensamientos, idealizamos todos estos escenarios. Cuando ralentizamos la mente y la callamos, ahí es donde ocurre la magia. Por último, recuerda que al final del día no importa, estamos en una obra de teatro y las cosas pueden salir bien o no, pero al final de la jornada, cuando eres muy viejo y has vivido tu vida, comienzas a entender que la cantidad de cosas que tememos son extremadamente insignificantes en el gran esquema de las cosas. Amplía tu horizonte temporal, amplía cómo se verá este rechazo en el gran esquema de tu existencia. Algo que me llama a la atención personalmente sobre el temor al rechazo, es que normalmente es algo autoimpuesto. Muy pocas personas nos rechazan verdaderamente, los únicos que nos rechazamos muy en el fondo somos nosotros mismos. Esto es lo que hace que sintamos ese infierno emocional y psicológico cuando sentimos que somos rechazados. Las ideas de Nietzsche fueron rechazadas, este hombre que al día de hoy muchos no entienden, enfrentó numerosas críticas y rechazos por sus ideas revolucionarias sobre la moralidad, religión y cultura, pero nunca se desapegó de su camino y continuó desarrollando su filosofía de manera independiente. Este deseo lo llevó a convertirse en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Es inevitable que seamos rechazados en mayor o menor medida, somos humanos, y cada uno de nosotros tiene su propia visión del mundo. La pregunta es, ¿qué harás cuando el rechazo toque tu puerta? ¿Seguirás adelante, o te retirarás al dulce y cálido confort de los tibios? Como el mismo Nietzsche afirma, tuya fue, es, y será la decisión final. Para terminar, cito a Sartre, alguien bastante conocido por nosotros en este canal. El que teme ser rechazado por los demás, nunca encontrará la verdadera libertad.